repito, Conversaciones de Filosofía, jueves 14 de noviembre del 2013, a la 1 de la tarde aproximadamente. Hablaremos hoy de arte. ¿Por qué vamos a hablar de arte? Porque el tema del arte es una cuestión relacionada con el arte, pero también con la filosofía del arte o la estética. Vamos a plantear qué es una obra genial, empezaremos en qué es una obra genial y por qué una obra se le llama genial y no genial, o una obra maestra y no maestra. A mi entender, este es el problema más importante del arte, porque aquí estriba el problema del valor y del precio. El problema del arte actualmente es ese mismo, porque no se sabe muy bien lo que vale una obra de arte o lo que debe de valer, tanto estéticamente y luego lo que debe valer en el precio. Y por eso se producen tantas, desarmonías, etc. Se valora más la firma, se valora de quién la va a vender o de quién la vende, se valoran cientos de cosas. Entonces, si los seres humanos alcanzáramos a solucionar este problema, pues sería más fácil comprender el valor de las cosas, de las obras de arte. Por ejemplo, estos dibujos que tenemos delante no tienen valor o apenas tienen valor porque el que los ha hecho, en este caso yo, la firma no vale nada o casi no vale nada. Por tanto, estos dibujos están condenados a ser destruidos por el tiempo o por las manos donde caigan, porque no lo valorarán. Ciertamente, la idea de estos dibujos es que se pondrán pegados en cartulinas y digamos que se convertirán en pinturas y no solo en dibujos. Pero para el problema es el mismo. ¿Qué podríamos decir si este dibujo, por ejemplo, tiene algún valor o no tiene algún valor? Aparte de la técnica es el dibujo clásico que al menos se lleva haciendo desde hace 30.000 años aproximadamente. Lo único que cambian son los materiales y los soportes. Luego estaría la firma. La firma en este caso sería el segundo caso, el segundo variable, pues digamos que no tiene valor. Pero ¿se puede analizar de alguna manera si una obra, tenga la firma la que tenga, añade algo o no añade? Por ejemplo, si el contenido y el continente. Por ejemplo, este dibujo tiene una serie de líneas abstractas y luego digamos de líneas que representan a caras, etc. Pero además luego vienen palabras que suponen o indican una serie de matices o de contenidos que añaden a la obra de arte. Por tanto, diríamos que una de las variables es si esa obra de arte tiene distintos planos. Dicho de otro modo, si es un plano formal, la forma, si se le añade un significado simbólico, si tiene un significado conceptual, o sea, tiene ideas que pueden ser relacionadas no solamente con el arte, sino con la vida, con otros aspectos de la realidad, con las ciencias, con la filosofía, etc. Y luego sí hay un cierto grado de innovación o no. Quizás ya tenemos 3 o 4 parámetros o 5. Pero habría otra cuestión que habría que, valorar en una obra de arte. Y esto es una cuestión institucional. En cualquier estudio científico sobre cualquier aspecto de la realidad, se intenta estudiar los casos que hay de esa realidad. O, dicho de otro modo, si yo soy botánico y quiero estudiar en un monte,
cuántas clases de plantas y ecosistemas, lo primero que tengo que hacer es ir estudiando todas las clases de plantas que existen en ese monte y luego las relaciones, etcétera. Pero se empieza por cuántas plantas y qué tipo de especies, si se conocen, si no se conocen, en qué cantidades y todo eso. Yo no entiendo por qué esto, que es tan simple y tan sencillo, no se aplica en todos los campos de la actividad humana. ¿Por qué no hay un directorio a nivel nacional o provincial o regional, mejor dicho, nacional, regional, provincial, local, donde estén inscritos todos los autores por especialidades, todos los pintores, todos los artistas, en otro directorio todos los escritores, todos los novelistas, etcétera, etcétera, todos los filósofos, todos los científicos sociales, todos los matemáticos, etcétera. Así, de ese modo, lo primero que se sabe es cuántas personas se dedican a una actividad de investigación o de creación. Se pone un mínimo de normas, que yo que sé, que hayan hecho una exposición, o que hayan publicado un libro, o sin nada, y a partir de ahí, de esa base, se puede ya analizar y estudiar otros aspectos de la realidad que estamos estudiando. Bueno, esto que es tan simple, esta sugerencia que es tan simple, es tan simple, y que ya no costaría apenas dinero, porque puede ser un directorio en papel, pero también puede ser un directorio en internet, o sea, un directorio, un catálogo, pues sería la base para saber cuántos autores hay en cada actividad, etcétera, etcétera, y sobre todo para saber cuántos personas se dedican a una actividad, y a partir de ahí sería, digamos, como el monte. A partir de ahí se estudiarían relaciones, funciones, estilos, tendencias, publicaciones, y ahí deberían ir a mirar pues todos los que se ocupan. En el caso de la pintura, los críticos, los galeristas, los marchantes, etcétera, etcétera. En caso de otras actividades, pues los distintos oficios, etcétera. Bueno, esta idea tan simple, es imposible que se lleve a la práctica por no sé qué. Llevo ya 30 años defendiéndola, difundiéndola, y nadie te hace caso. Una idea relacionada con esto es lo de centros de documentación, que hubiera centros de documentación en que los autores, aparte de los nombres y todo eso, pudieran mandar obras fotocopiadas para que quedaran para la posteridad. Que yo sepa, existen 2 o 3 centros de documentación en España de teatro y 2 o 3 de música. Y allí van los investigadores y quedan para el futuro la actividad que se ha hecho en esos campos. Bueno, pues lo mismo se podría hacer, yo creo, que en filosofía, en novela, en poesía, en cualquier género, en matemáticas, en filosofía, en ciencias sociales, en economía, en sociología, en política, en derecho, en cualquier actividad social. Actividad científica o creativa o artística. Mi modo de ver el arte ya, o las artes, o las ciencias, ya entran dentro de la investigación y por tanto entran dentro de las actividades que producen dinero. O sea, un museo produce dinero, las investigaciones sociales o políticas económicas producen dinero o evitan perder dinero. Por tanto, hay que estudiar o plantearse la actividad creativa y de investigación como actividades que producen dinero, a través del turismo general, del turismo especializado, etcétera, etcétera. A mi modo de ver, no entender así las cosas es empobrecerse, etcétera. Los países que no tienen demasiados recursos naturales, como puede ser España, que no tiene quizás demasiados recursos naturales, al menos en todo lo que se necesita, sí tiene, pero no en todos los materiales, al menos habría que buscar programas de racionalización y de eficiencia en el uso, digamos,
en la aplicación de la inteligencia y de la creatividad humana. Esto creo yo que es absolutamente necesario y absolutamente necesario para el bien de la mayoría de la población, para el bien de esos investigadores, o autores, o creadores, o buscadores, etc. Tan importante es esto que la cultura puede ser uno de los elementos que producen más PIB o pueden producir más Producto Interior Bruto en las naciones y en los estados. Yo comprendo, volviendo al arte, pero es aplicable lo mismo a la literatura o al teatro, o que habrá 1 millón de artistas en activo en el mundo en estos momentos, más todos los que vienen de siglos anteriores y más todos los que vienen en el futuro. Por tanto, quizás haya descubrimientos artísticos y estéticos o literarios que se pierdan. Yo comprendo que haya a lo mejor 1 millón de escritores en activo ahora en el mundo, escritores, novelistas, poetas, autores de teatro y todo lo de ensayo, etc. Y tienen que competir con todos los que vienen de antes y todos los que vendrán después. Pero yo creo que hay que buscar sistemas, y ahora lo permite la tecnología, para que las obras no se pierdan, porque quizás obras que hoy se consideran que no tienen valor, a lo mejor dentro de 100 años sí se considera que tienen valor porque se han adelantado, etc. No creo que todo suceda, pero sí puede suceder que una de cada 100.000 obras o uno de cada 10.000 autores no se valore lo suficiente en su época, porque estamos ante la situación de que hay tanto y tanto de todo que a lo mejor es muy difícil encontrar o hallar la innovación, etcétera, etcétera. Siempre se dice que hoy un Quijote o un Cervantes no se perdería, ni un Quijote tampoco, ni un Shakespeare, etcétera, etcétera. Bueno, pues es posiblemente que sea verdad, porque hay muchas publicaciones, hay muchas ediciones, está Internet, pero quizás también hay que pensar, y de vez en cuando surge que, por ejemplo, hace unos meses, unos años, surgió una fotógrafa que se dedicaba a cuidar chicos en Estados Unidos, y porque allí hay la costumbre, subastaron un lote de fotos que nadie le dio importancia, un chico lo adquirió por muy poco dinero para hacer un pequeño estudio, y mira por dónde, puso algunas fotos y ha sido, digamos, un descubrimiento. Por tanto, si de vez en cuando se da un descubrimiento, no podemos pensar que no todos los Quijotes o todos los Cervantes o todos los grandes fotógrafos no se pierdan, pintores, fotógrafos, etc. Entonces, al menos para que se pierdan lo menos posibles, o porque para que se puedan recuperar los más posibles, debían de crearse, como antes he dicho, directorios donde vengan los nombres de todas las personas que quieran apuntarse en esas actividades, y luego centros documentales, incluso junto con los directorios, donde se pudieran conservar las obras para el futuro, por lo menos en fotografías, si son obras plásticas o esculturas o lo que sea, o en fotocopias, en PDF o lo que sea del sistema, si son de escritura, sea escritura de cuestiones matemáticas o de filosofía o de economía o de política o de derecho. Por ejemplo, estamos pasando una crisis mundial enorme y hay en el mundo cientos de miles de personas que han estudiado economía, que trabajan de economistas, hay miles de profesores de universitarios de economía y miles o docenas de miles de profesores de economía en los institutos y en la educación secundaria en el mundo. A mí me resulta muy difícil que entre tantos miles y miles o docenas de miles de economistas no habría alguno o algunos que ya previeron esta crisis o que dijeron que esto iba a ir mal. Como están tantos, yo supongo que muchos no tienen acceso a la prensa, no tienen acceso a las grandes editoriales económicas, a los periódicos, a los medios de comunicación. Muchos vivirán de sus clases y
Si son universitarios, publicarán y se les hará en caso algo. Pero si trabajan en la escuela primaria o en la secundaria, apenas nadie le hará caso. Bueno, pues si este sistema de los directorios y de los centros documentales se hicieran, yo creo que se perderían menos ideas, menos personas, menos escritos y quizás se evitarían muchos sufrimientos, etc. A mi modo de ver, esto es evidente y obvio. No digo que todos los economistas que den clases sean unos genios o unos Keynes o los grandes maestros de la economía, igual que pasa en el dibujo, que pasa en la pintura, pasa en la sociología, pasa en la filosofía y pasa en todo. Pero eso no quita que a lo mejor haya ideas que se puedan recuperar, pero si se pierden los escritos, ¿qué es lo que pasa? Si se destruyen las pinturas, ¿qué es lo que pasa? Y ni siquiera quedan fotografías, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en mi caso, que la gran parte de todo lo que he hecho no hay fotografías y está por ahí, y pues si se pierde, pues quizás se haya perdido no solamente una enorme cantidad de trabajo y de esfuerzo, sino a lo mejor ideas que vienen contenidas en las pinturas, en los dibujos, en los escritos, etc. A mi modo de ver, esto es tan evidente y tan claro que, para mí, que no comprendo por qué no se admite y no se entiende y no se aplica. Además, sería una fuente, por favor, de investigación y de documentos para el futuro. Dentro de 50 o 100 años, pues los investigadores que se dediquen a investigar la poesía en Ciudad Real, por ejemplo, pues, o en una provincia, en una localidad, tendrían 20, 50, 80 autores y quién sabe si se vería con otros ojos, etc. Pero lo mismo en poesía, en teatro, en novela, en pintura, en dibujo, en sociología, en economía, en política, en derecho, en medicina, en todas las ciencias sociales y en matemáticas y en ciencias naturales, etc. Por supuesto que solo hay un Darwin de vez en cuando, solo hay un Freud de vez en cuando, solo un Hegel, solo un Kant, pero a lo mejor ellos también se basan, o solo un Einstein, pero se basan en ideas o en pequeñas ideas de la acumulación de pequeños cambios y pequeñas ideas de miles y miles de investigadores en mayor o menor calibre o en mayor o menor importancia. A mi modo de ver, se está derrochando una enorme cantidad de recursos humanos que no se les hace caso. Ya sé que hay millones de seres humanos que se mueren de hambre en guerras innecesarias, en epidemias que ya están resueltas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que parte de esos problemas se resolverían o se podrían resolver mejor si tanta recurso, tanta materia gris no se perdiera. Pero ya no solamente la que no se prepara, que eso es un tema de la educación y la política, sino materia gris que ya está preparada, que ya tiene un nivel de conocimientos, pues que no se le hace ni caso ni se valora en nada. Por supuesto que este dibujo a lo mejor que tenemos delante no es una genialidad, pero a lo mejor refleja un estado mental, refleja un estado de la realidad de ahora y podría valer o servir o tener un cierto sentido dentro de 50 o 100 años sin que sea una obra genial ni maestra, pero sí a lo mejor como un valor documental, etcétera, o como una actividad más del ser humano y más ahora que se puede conservar con fotografías se puede conservar online, informáticamente, etcétera. Yo no entiendo cómo habiendo tantas universidades, tantos centros documentales, tantos museos, tantos departamentos de cultura, tantas fundaciones, no hacen algo de esto, porque que no costaría un museo que empieza a acumular el directorio de, por ejemplo, de artistas de su zona, o el directorio, si es de ciencias naturales, de personas de su zona, de su territorio, que se dediquen a las ciencias naturales, o si es de matemáticas, etcétera, etcétera. Yo creo
no lo comprendo porque sería una actividad complementaria a cualquier museo, a cualquier fundación, sea privada o sea pública, a cualquier departamento cultural de una diputación, un departamento cultural de un ayuntamiento o cualquier cosa, no lo sé, incluso de personas a nivel privado, etcétera. Podría haber. Yo ya he escrito varias veces que, por ejemplo, en filosofía se deberían de hacer sumas, o sea, la idea esa de las sumas de Santo Tomás o de Tomás de Aquino, departamentos universitarios que se dediquen en la ética, por ramas, por ética, por las distintas ramas de la filosofía, pero sería aplicable a todo, y planteen todas las preguntas, y planteen todas las soluciones, y todas las respuestas, y todas las razones a favor y en contra de la forma más sintética. Por ejemplo, en filosofía sería absolutamente necesario porque en 10 líneas, que a lo mejor, o en 5, quedaría sintetizado un pensamiento, una idea de un profesor que ha tardado 50 o 100 páginas en su libro. Luego el autor que quiera va a su libro y lo amplía. Sería absolutamente necesario como una especie de summa o de vademecum de filosofía de cada rama y podría existir, pero para el cristianismo en concreto yo creo que es absolutamente necesario hacerlo si quiere sobrevivir y no caer en cada vez en más minorías. Yo creo que la crisis occidental, una de las crisis occidentales es la filosofía y una de las crisis del cristianismo en Occidente también es la filosofía, o sea que no hay tratados sistemáticos al estilo de la Summa o parecidos de y todo el mundo estamos muy confundidos, ni siquiera los especialistas pueden abarcar todas las opiniones, todas las ideas, todas las razones. Bueno, eso lo desarrolla ya muchas veces, hay un artículo y está por publicar si a alguien le interesa que cómo he concretado yo esa idea, pero que se puede concretar de muchas maneras y de muchas formas. Si hubiera un centro documental de arte o varios centros documentales de arte y en él hubiese 50.000 artistas o 30.000 o 20.000, pues quizás a la hora de la promoción sería más fácil y al ahorro del gasto. Un galerista que quiere buscar a un artista podría ir mirando los dossiers, mirando las fotografías, etcétera, etcétera. El artista se ahorraría muchos esfuerzos, o el autor de teatro, o el autor de novela, etcétera, etcétera. Y yo creo que sería una forma de ahorro enorme de energías, de ahorro económico muy grande para toda la industria cultural. Porque si queremos de verdad plantearnos la cuestión, tenemos que plantearnos que la cultura es hoy y siempre ha sido una industria cultural. Por tanto, hay que ponerle la eficiencia y medios e instrumentos. Incluso en las bibliotecas, que debían de conservar todos los ejemplares que se producen, pues las bibliotecas se peinan, o sea, dicho de otro modo, se quitan ejemplares que no conviene o que nadie lee o sea que no todo lo que se realiza, ni siquiera publicado, y menos lo que está modestamente publicado o rústicamente muy publicado o que tiene muy pocos ejemplares, se conserva para el futuro. Por tanto, deberíamos de buscar sistemas más racionales de la industria o de la aplicación de la industria cultural, etc. A mi modo de ver, esto es tan absolutamente necesario que el país que lo aplique sistemáticamente tendrá una fuente de ingresos mucho mayor que el país que no. O sea, la materia gris no solamente en la ciencia, ni solamente en la técnica, sino en el arte, en la cultura, en la filosofía, en las humanidades, en la pintura, en la novela, puede ser aumentar el Producto Interior Bruto de un país que lo haga sistemáticamente de un país que no lo haga sistemáticamente. No lo sé
creo yo que por hoy vamos a dar por terminado estas conversaciones de filosofía. Por tanto, hoy jueves a 14 de noviembre del 2013 a la 1:30 aproximadamente, de la tarde,